Hola, soy Tom Weller, periodista especializado en asuntos de la realeza británica, y hoy tengo una noticia impactante para vosotros. El rey Carlos reforma el poder real. La princesa Carlota se convierte en el nuevo pilar de la corona. En los salones silenciosos y solemnes del Palacio de Buckingham, lejos de las cámaras y el escándalo público, se tomó una decisión que repercutirá durante el próximo siglo. El monarca que más ha esperado en la historia británica para subir al trono, el rey Carlos III, ha puesto en marcha un plan para cambiar radicalmente el rostro de la corona. La nieta de 11 años de edad, la princesa Carlota, se halla en el epicentro de esta transformación tectónica. El rey le otorgará un título que es casi mítico en su rareza, un honor que se ha concedido a unas pocas mujeres en más de 500 años de historia. Pero este no es un simple regalo ceremonial, es una jugada calculada, un movimiento estratégico en el juego de altas apuestas por la supervivencia de la monarquía. Es un acto que redefine el poder, el legado y la naturaleza misma de la sucesión. Lo que empezó como una promesa callada a una amada reina, se está convirtiendo en la piedra angular de una nueva dinastía Windsor. Esta es la historia de la creación de esa promesa y la razón por la que, en la monarquía del futuro, el repuesto podría ser tan importante como el heredero. El peso de un título de leyenda. Para comprender la magnitud de la visión del rey Carlos, primero hay que entender que los títulos reales no son todos iguales. En el intrincado y misterioso universo de la heráldica británica, el Ducado de Edimburgo tiene un lugar destacado. No es un título que se entrega a la ligera, es una emanación directa del poder del soberano, está unido intrínsecamente a la proximidad del trono. Su exclusividad es asombrosa. Desde que se creó en el siglo XVIII, solo lo han ostentado 4 mujeres. Una lista tan corta que parece un panteón de las mujeres más influyentes de la historia real. La primera fue la princesa Augusta de Sajonia-Gotha, madre de Jorge III y formidable operadora política en la sombra, en la década de 1730. Un siglo más tarde, el título pasó a la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia, hija de un zar, cuya llegada a Gran Bretaña fue un acontecimiento político de primer orden. La cuarta y más reciente fue Camila, quien técnicamente adquirió el título al casarse con Carlos, aunque rara vez se usó, tan fuerte era la asociación con su predecesora. Sin embargo, el tercer nombre en la lista es el que lleva el título a un estatus casi sagrado: la reina Isabel II. Y para la mujer que definiría una era en sus 70 años en el trono y que se convertiría en sinónimo de la corona y de la estabilidad misma, el título de Su Alteza Real, la Duquesa de Edimburgo, fue su identidad desde el día de su boda, el 20 de noviembre de 1947, hasta su ascensión el 6 de febrero de 1952. Ese fue el título de su juventud, de su matrimonio, de su vida de esposa de un oficial de la Marina y de joven madre de Carlos y Ana. Es el breve y precioso interludio de normalidad antes de que el destino la reclamara. El tiempo en que fue una persona antes de convertirse en un monumento. El ducado es el rango más alto de la nobleza británica y tradicionalmente estaba reservado para los parientes masculinos más cercanos del monarca. Según los historiadores reales como Robert Jobson, la decisión de Carlos de nombrar a su nieta duquesa de pleno derecho es más que un mero honor. A diferencia de las mujeres que recibieron el título a través del matrimonio, ella lo portará por su propio mérito. Este acto la sitúa en un nivel similar al de sus hermanas, que se convertirán en duquesas cuando se casen. El tercer puesto de la línea de sucesión no convierte a Carlota en una mera suplente, sino en una figura con papel institucional propio y dotada de uno de los símbolos de autoridad más potentes de la firma. Es una declaración de intenciones. La nieta que lleva el nombre de la fallecida reina debe heredar el título más estrechamente vinculado a ella, lo que forjaría una línea de sucesión a la vez profundamente personal y políticamente sísmica. La jugada maestra del rey. Un plan estratégico contraía en años. La decisión de Carlos no fue una ocurrencia del rey nuevo. Es la culminación de un plan meticulosamente elaborado, ejecutado con la paciencia de un gran maestro del ajedrez. Un plan que dice mucho más sobre el estilo de su reinado que cualquier discurso desde el trono. Los primeros signos de esta intrincada arquitectura dinástica aparecieron en los meses que siguieron a la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en abril de 2021. Legalmente, el título había pasado a la corona, pero una declaración de Palacio en 1999
había generado una amplia expectativa pública de que sería otorgado al hijo menor de Felipe, el príncipe Eduardo. El premio del duque de Edimburgo se le otorgó como recompensa por sus décadas de discreto servicio y por su liderazgo en la principal obra benéfica de su padre. Pero los meses fueron pasando y el palacio permaneció en silencio total. En aquel momento, príncipe de Gales, Carlos, heredó el título, aunque no lo utilizó. Lo que empezó como susurros se tornó en una creciente perplejidad entre los observadores reales. ¿Qué había ocasionado el retraso? Fue en este momento cuando empezaron a entreverse los primeros contornos de un plan mucho más ambicioso. Una fuente le confesó al Mail Online la sorprendente noticia de que Carlos pensaba reservar el título no para su hermano, sino para su nieta Carlota. La lógica era impecable. Sería un tributo emocionante para la difunta reina y consolidaría la relevancia de la línea directa de sucesión. El dilema, sin embargo, era políticamente delicado y potencialmente explosivo para la armonía familiar. Dejar fuera a Eduardo sería una afrenta pública, una promesa rota que se remonta a años atrás. Los informes apuntaban a que Eduardo estaba hondamente preocupado por la posibilidad, como si fuera un signo de desprecio a sus años de servicio. Fue en este momento de tensión cuando se demostró la verdadera habilidad de Carlos como estratega del poder real. En marzo de 2023, con ocasión del 59º cumpleaños del príncipe Eduardo, se anunció que sería nombrado nuevo duque de Edimburgo. La promesa parecía haberse cumplido. La paz en la familia parecía haberse restablecido. Pero como suele ocurrir en los asuntos de la realeza, la genialidad estaba en los detalles. Los expertos constitucionales no tardaron en señalar la condición sin par adjunta al regalo. El ducado de Eduardo era un título vitalicio. No se heredaba el título. A su muerte no pasaría a su hijo, James, sino que volvería a la corona por segunda vez. Fue una obra maestra de verdadera diplomacia. Carlos cumplió el deseo de sus padres y mantuvo la armonía con su hermano, pero al mismo tiempo, con la precisión de un cirujano, se aseguró de que el título estuviera disponible nuevamente en el futuro. Logró su meta a largo plazo sin que se produjera una ruptura familiar inmediata. En aquel momento, quedó listo el tablero de ajedrez, quedando puesta la pieza más valiosa en buen recaudo hasta que la princesa Carlota alcanzase la mayoría de edad. No fue obra de un monarca interino y vacilante, fue decisión calculada e inequívoca de un arquitecto que construye una dinastía para el siglo próximo. Ecos de Isabel, un legado forjado en la memoria. Para comprender la resonancia emocional y simbólica de esta decisión, debemos retroceder hasta 1947, a una Gran Bretaña aún gris y marcada por las cartillas de racionamiento. Desgastada por una guerra mundial devastadora y con el imperio derrumbándose, el país necesitaba una luz de esperanza. El casamiento de la princesa Isabel con el atractivo oficial de marina Felipe Mountbatten fue más que un evento real. Fue un destello de glamour y una promesa de un futuro más brillante. El rey Jorge VI otorgó el título de duque de Edimburgo a su nuevo yerno, y con ello hizo a Isabel la duquesa de Edimburgo. Como duquesa, solo durante este tiempo dejó de ser, ante todo, la reina. Fue la época en que vivió en Malta como esposa de un oficial destinado allí, conduciendo su propio coche y disfrutando de una apariencia de vida normal mientras criaba a sus dos primeros hijos. La muerte prematura de su padre acabaría para siempre con esa normalidad. Este título, pues, recoge a Isabel mujer, no a Isabel reina. Traza su humanidad antes de que el peso frío y pesado de la corona la apartara irrevocablemente de una vida común. Con este título que otorga a Carlota, el rey Carlos está haciendo una declaración muy sentida. Está legando el regalo más personal de su madre a su nieta, que se llama, de nombre completo, Princesa Carlota Isabel Diana de Gales. Está asegurando que esta distinción, que marca el fin de una etapa de felicidad y relativa libertad para la reina, sea llevada por la nieta que representa el futuro de la familia. Una persona cercana a la Casa Real lo expresó a la perfección, calificándolo como el modo tácito de decir «Nunca nos olvidaremos de ti». Es el lenguaje codificado y no hablado de la monarquía, donde la historia, el dolor y la tradición no se comunican con proclamas, sino mediante la cuidadosa custodia de los títulos históricos. Este acto escribe en la historia el dolor.
Asegura que, a través de las generaciones, el título de Duquesa de Edimburgo unirá a la monarca más emblemática del siglo XX con una princesa del siglo XXI. Es una forma de mantener viva la memoria de la reina Isabel II, no como una figura distante en un retrato, sino atando su vida prerregia al destino de la institución que ella salvó. Para Carlos, quien esperó 70 años para realizar su propio destino, es un gesto profundamente personal. Es el recuerdo de su madre, que se haya tejido en la propia tela de la sucesión. El heredero y el repuesto. Escribiendo de nuevo las reglas de sucesión. El ascenso de la princesa Carlota a tan sin precedentes prominencia fue el resultado de una de las reformas legales más significativas en los 1000 años de historia de la monarquía. Durante siglos, la corona británica se rigió por la primogenitura de preferencia masculina, un sistema en el que un hijo menor podía saltarse a una hija mayor en la línea de sucesión únicamente por el hecho de ser varón. Fue esta regla la que colocó a la princesa Ana, la única hija de la reina Isabel II, detrás de sus dos hermanos menores, Andrés y Eduardo. Si esta ley antigua no hubiera sido abolida, el nacimiento del príncipe Luis en el año 2018 hubiera bajado inmediatamente a Carlota al cuarto lugar, reduciendo así su estatus constitucional y sus esperanzas futuras. Pero la monarquía, a pesar de su imagen de inmutabilidad, tiene que adaptarse para poder sobrevivir. La Ley de Sucesión a la Corona de 2013, fruto del Acuerdo de Perth entre las naciones de la Commonwealth, abolió la preferencia masculina para todos los miembros de la realeza nacidos a partir del 28 de octubre de 2011. El cambio sísmico alineó a la antigua institución con las sensibilidades actuales sobre igualdad de género. En términos constitucionales, dijo que el lugar de la princesa Carlota en la línea de sucesión nunca podría ser ocupado por un hermano menor, convirtiéndola en la primera mujer de la realeza británica de alto rango en obtener este beneficio. La intención del rey Carlos de convertirla en duquesa de pleno derecho es la culminación práctica y simbólica de esa revolución legal. La ley de 2013 la amparaba de ser degradada. La concesión de un ducado la elevaba en acción. Da una señal clara ante que su valor para la institución no está únicamente en su posición legal, sino en su valor intrínseco. Rompe techo de cristal en una de las instituciones más patriarcales del Reino Unido. El premio y el campo de acción de los hijos del soberano ha sido durante mucho tiempo un ducado real. Ahora se guarda para una mujer a propósito. Ello rompe con la dinámica tradicional del heredero y el repuesto que ha marcado a tantos hermanos reales a lo largo de la historia. Carlota ya no es solo una reserva para su hermano, el príncipe Jorge. La institución lo está colocando como una figura real principal por su propio derecho, un pilar de la firma con un título que refleja su estatus. La decisión muestra que la nueva monarquía de los Windsor otorga mayor valor al aporte y a la posición en la línea de sucesión que al género. Carlota es la monarquía hecha persona, una monarquía que, lenta pero imparablemente, se está poniendo al día para adaptarse al mundo que la rodea. El fantasma en la máquina. El inevitable mantel de la princesa real. No es el único título histórico que espera a la princesa Carlota el que de ducado de Edimburgo. En el futuro es casi seguro que ella heredará un honor todavía más exclusivo, el de princesa real. El mayor galardón que puede obtener la hija mayor del monarca es este codiciado título. Es muy raro, solo 8 personas lo han tenido en toda la historia británica. La costumbre se remonta al siglo XVII, cuando la reina Enriqueta María, mujer del rey Carlos I, deseó que a su hija, la princesa María, se le diera un tratamiento semejante al francés Madame Royale. Desde entonces se ha otorgado el título con gran ponderación. Por ser un cargo de por vida, no puede heredarse y solo puede ocuparlo una persona a la vez. Esto quiere decir que, incluso cuando su padre Guillermo se convierta en rey, Carlota no podrá ser nombrada princesa real hasta que fallezca la actual titular, la princesa Ana. La princesa Ana ha sido la titular del título desde 1987, cuando se lo otorgó su madre, y lo ha definido con un férreo sentido del deber que le ha granjeado un inmenso respeto. Apodada la princesa más trabajadora, acude a cientos de compromisos al año, dando ejemplo de servicio e integridad a la corona. Este es el gran legado que debe heredar Carlota. Lo importante es que esta sucesión no queda librada al azar. Fuentes internas nos han contado de un programa de mentoría, discreto pero importante, que ya está en marcha. La princesa Ana está instruyendo personalmente a su sobrina nieta
en los deberes del importante papel que le espera, según una fuente citada en la revista Women's Magazine. No es cuestión de lecciones de protocolo o de cómo hacer una reverencia. Se supone que Ana está enseñando a Carlota los oficios más sutiles de la diplomacia real. Cómo dominar un salón, cómo tratar con los dignatarios, cómo empezar, y lo que es más importante, cómo terminar una conversación con cortesía. Son las lecciones prácticas aprendidas en el corazón de la maquinaria real durante décadas, un conocimiento tácito que ahora se transmite a la siguiente generación. La actual princesa real se está preparando para su sucesora, para garantizar una fluida transición de responsabilidades y conocimientos. Es una operación silenciosa, casi invisible, pero es una de las preparaciones más importantes que se están haciendo para el futuro de la monarquía. La visión del arquitecto. Una dinastía Windsor estilizada y de nuevo. Que el rey Carlos se centre en la princesa Carlota no es solo un acto de cariño de abuelo, es una pieza clave de su gran estrategia para la monarquía. En sus largos años como príncipe de Gales, Carlos dejó claro que pensaba que la monarquía se había convertido en demasiado grande y difusa. Decía que había demasiados miembros de la realeza titular que recibían dinero público y que no estaban en la línea de sucesión. Esa filosofía de esbajar la monarquía se ha convertido en un pilar de su reinado, una misión que se ha vuelto aún más apremiante tras la crisis del príncipe Andrés y la salida del príncipe Harry y Meghan Markle. Él ve un núcleo centralizado. Quiere una firma más pequeña, más eficiente y más enfocada en apoyar al soberano y a los herederos directos. En esta nueva y dinámica organización, cada título y cada responsabilidad deben representar una inversión estratégica. En palabras del historiador Robert Jobson, Carlos está demostrando que solo van a ostentar los títulos más importantes aquellos miembros de la realeza que trabajen a jornada completa y que ocupen un lugar relevante en la línea de sucesión, acabando así con la profusión de títulos que se ha dado en el pasado. La exaltación de Carlota al ducado de Edimburgo cuadra perfectamente en este gran diseño. Asegura que uno de los títulos más prestigiosos de la corona permanezca firmemente arraigado en los 3 primeros puestos de la línea de sucesión. Una fuente importante del palacio lo subrayó diciendo que el ducado es demasiado importante como para que no se le otorgue a un miembro principal de la realeza. Con Carlota en el 3er puesto, se la tiene por la candidata más apropiada frente a otros con responsabilidades menores en el futuro. Las próximas décadas no verán al ducado de Edimburgo asociado a un primo lejano o a un miembro menor de la realeza, en los márgenes de la vida pública. Estará en el mismo corazón de la institución, portado por la hermana del rey. Esa decisión es una señal para el resto de la familia. Los viejos métodos se acabaron. Acumula el poder en el centro. Carlos no es solamente un rey, sino un reformador empresarial que está cambiando la estructura de toda la empresa. Una joven dama, destinada desde su nacimiento a llevar sobre su cabeza una corona majestuosa que representa la historia y la grandeza de su estirpe real, así como la carga de responsabilidad que implica ser la legataria de un imperio con siglos de antigüedad. En el meollo de toda esta intensa controversia sobre estrategia, narrativa e iconografía, se encuentra la joven valiente que desempeña el papel principal en este conflicto genuino y complejo. ¿Quién es en realidad la enigmática y misteriosa princesa Carlota y está verdaderamente preparada y capacitada para asumir la vasta y colosal herencia que se está gestando y desarrollando a su alrededor y en su entorno más cercano? La joven princesa, en cada una de sus numerosas apariciones públicas, demuestra una personalidad excepcionalmente segura, decidida y rebosante de energía positiva. De entre los 3 hijos de los Gales, es frecuente observar que Carlota es la que aparenta mayor serenidad y control de la situación en contraste con sus hermanos. Su actitud sosegada y su capacidad para mantener la compostura la distinguen en el seno de la familia. Mientras que su hermano mayor, Jorge, es ampliamente reconocido por su carácter reservado y reflexivo, y el más joven, Luis, es conocido por sus travesuras y travesuras constantes, Carlota proyecta una imagen de serenidad y compostura en todo momento, mostrando una actitud tranquila y equilibrada que la distingue en cualquier situación. En los últimos días, se ha podido notar con regularidad la presencia de Su Majestad en el espléndido balcón del imponente Palacio de Buckingham, donde con su inconfundible elegancia y refinamiento se entrega con dedicación a ajustar de forma sutil y discreta
ciertos detalles del protocolo real con sus apreciados hermanos. Sus penetrantes miradas de reojo, que se han difundido ampliamente en las diversas plataformas de redes sociales, evidencian una mente perspicaz y detallista, al mismo tiempo que su postura erguida y su actitud profesional revelan un profundo sentido del compromiso y la responsabilidad hacia su labor. Contar con una profunda autoconciencia y una capacidad excepcional para interpretar y comprender detalladamente el entorno que nos rodea se consideran requisitos fundamentales para desempeñarse de manera sumamente efectiva en una carrera dedicada al servicio público. Quienes están observando de cerca los movimientos y acciones de la realeza han resaltado que ella es considerada la más naturalmente regia de los 3 hijos de los Gales. Una joven con un propósito serio que se refleja claramente en su semblante sereno y distinguido, el cual evoca tanto a su bisabuela, la fallecida reina, como a su tía abuela, la princesa Ana, figuras emblemáticas de la monarquía. A pesar de su corta edad y su inexperiencia en el ámbito profesional, ya se ha convertido en una destacada figura de relevancia cultural a nivel global, siendo reconocida por su talento y dedicación en diversas disciplinas artísticas. Ha sido extensamente descrita como una de las niñas más acaudaladas en todo el mundo, y sus decisiones en lo que respecta a vestimenta y estilo han establecido directrices, dejando en claro el enorme impacto que la familia de Gales tiene en la industria de la moda. La mentoría de la princesa Ana quiere aprovechar esta atención especial y cultivar esa confianza innata en una presencia formidable que inspire confianza, admiración y respeto en la monarquía y en la sociedad en general. La princesa está comprometida en desarrollar su papel de liderazgo de manera ejemplar y en fortalecer su influencia positiva en la sociedad. El monarca Carlos reflexiona detenidamente en términos de generaciones futuras y no se limita únicamente a considerar el corto plazo de los años inmediatos. Contemplando con ternura a su querida nieta, el abuelo divisa un futuro repleto de oportunidades y sueños por cumplir. Se trata de una mujer excepcional y sumamente capaz que no solo desempeñará un papel fundamental como consejera de su hermano, el respetado rey Jorge, sino que también se convertirá en un símbolo de gran relevancia y trascendencia para una monarquía más moderna, actualizada y equitativa en todos sus aspectos. Ella es ampliamente reconocida y valorada como una pieza fundamental e indispensable en la compleja estructura de la monarquía contemporánea del siglo XXI. Al elevarla al prestigioso título nobiliario de Duquesa de Edimburgo, no solo le está otorgando un reconocimiento público de su valía, sino que también le está brindando una muestra inequívoca de su más profunda confianza, respeto y aprecio hacia ella. Está reafirmando de manera contundente su convicción en su innegable capacidad para soportar la pesada carga de la historia que inevitablemente implica consigo misma. La joven princesa Carlota, con el transcurrir de los años, empieza a dejar atrás la dulce etapa de la niñez para abrazar con valentía un papel de mayor responsabilidad y obligaciones. Ella se está transformando gradualmente en una figura central indiscutible de la saga real de la Casa de Windsor. Una princesa excepcional que se está preparando diligentemente para asumir con gracia y determinación la responsabilidad y la grandeza inherente a la corona que le aguarda en el futuro cercano. Su compromiso con su formación y su dedicación a cumplir con las expectativas reales la han convertido en un ejemplo de elegancia y preparación para su papel como futura líder de la monarquía británica. La cuestión fundamental ya no es simplemente si estará debidamente preparada para afrontar los desafíos que le depara el futuro, sino más bien cuándo decidirá abrazar con valentía y determinación el destino excepcional que se ha trazado meticulosamente para sí misma. Gracias por ver el vídeo. Si tienes algún comentario, háznoslo saber.